Vamos a la palabra, queridos hermanos. Estamos en el sermón número 4 de la serie del libro de Habacuc. Y déjeme contarle que para mí ha sido realmente una bendición. Dios me ha hablado profundamente en mi corazón mientras he estado compartiendo y también trabajando en esta serie. Así que yo le doy gracias al Señor por esta tremenda oportunidad de poder haber entrado en este libro de Habacuc. Así que, y espero que para ustedes esté siendo de la misma manera. Estamos, como digo, en el sermón número 4 y estamos en el corazón del libro, en la sección del capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Y me gustaría que pudiéramos orar y que el Espíritu Santo pudiera hablar a nuestro corazón en este tiempo. Oremos. Señor, queremos darte muchísimas gracias por la oportunidad de escudriñar, Señor, las Escrituras, de poder entrar, de poder inquirir, de poder investigar, Señor, lo que tú has dejado registrado por hombres inspirados, Señor, por tu Espíritu. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y sigas hablando a nuestro corazón en esta serie, Señor. Hay tanta riqueza en el profeta Habacuc, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a poder sustraerla y poder hacer las aplicaciones correspondientes a nuestra propia vida, a nuestra fe, a nuestra espiritualidad, a nuestra teología, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes en este tiempo y habla a nuestro corazón. Estamos hambrientos de ti y de tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad. Te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. La respuesta esperada del cielo. Este es el contexto de este sermón número 4. Déjeme contextualizarlo. En el primer sermón encontramos a un profeta impactado por lo que estaba viendo de su pueblo y comenzó a importunar al cielo a través de la oración. En el segundo sermón Dios introduce a su pueblo en un tiempo de aprendizaje, otorgándole una solución no convencional, una solución que complicó en cierta medida al profeta. Y terminamos ese sermón diciendo que sus caminos son mejores que los nuestros. Obviamente son mejores que los nuestros. En el tercer sermón encontramos un franco diálogo del profeta con Dios y creció la esperanza. Si es que la fijación estaba en Dios y cómo somos capaces de bajar la teología a lo cotidiano. Y ahí encontramos una riqueza profunda en un viaje hacia el interior que el profeta hace de su propia vida para descubrir lo que Dios quería enseñarle en ese contexto. En esta sección, en el cuarto sermón, vamos a ver un profeta dispuesto a recibir la respuesta de Dios. Vamos a analizar la actitud, vamos a analizar la profundidad de la respuesta de Dios. Así que yo te quiero invitar a ponerte cómodo, a tomar tu lápiz, a tomar tu Biblia y poder comenzar a viajar en este cuarto sermón. Deja leer esta parte para poder entrar de lleno al sermón. Me mantendré alerta. En el capítulo 2, en el verso 1, comienza diciendo: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente en lo que me diga de su respuesta a mi reclamo. Así está el profeta hablando. Dice: cuando las cosas no están funcionando, debemos desligarnos un poco del problema y descansar en Dios. Ahí hay una clave, ahí hay un secreto. Cuando nos distanciamos del problema, tenemos algunos beneficios, como mirar más claro, como aclararse la visión, como también que nuestras emociones
entren en un curso correcto. Y eso es lo que nosotros hemos visto en este sermón de Habacuc. Habacuc no se quedó preso del problema, más bien lo presentó a Dios y esperó. ¿Qué dificultad hay en esperar? ¿Qué impaciencia nos llena? ¿Qué nos combate en nuestra mente cuando tenemos que esperar? Y especialmente una respuesta, nos llenamos de ansiedad, de duda y una serie de cosas. Pero sin embargo, Habacuc nos muestra que él pudo esperar. Y esta espera trajo al fin para él, para el profeta, su fruto. Dios le respondió. La visión que recibe el profeta Habacuc no es fruto de su alma o de su vida almática, ni de su subjetivo corazón, sino vino de parte de Dios. Y déjeme hacer una reflexión aquí, porque hoy vemos muchos predicadores usurpando la palabra de Dios, hablando de sus visiones subjetivas, engendradas en la soberbia y en la arrogancia de su mente, y sentimos una perturbación en relación a eso. ¿Sabe por qué? Porque a veces estas cosas para decir Dios me habló, Dios me dijo, tengo una palabra para ti, es en cierta medida usurpar el mensaje, lo que Dios quiere hablar. Ahora lo que queremos es que Habacuc nos hable, lo que Dios decidió en su gracia dejarnos como escritura desde la mirada del profeta Habacuc. Por lo tanto, Dios se manifiesta soberanamente corrigiendo al pueblo que supone que debía recibir solo bendición y prosperidad. Ya analizamos muy bien este tema en otros sermones. Cuando a veces pensamos que Dios solo está para darnos bendición y para prosperarnos. Sin embargo, Dios a través de Habacuc nos muestra algo distinto. Y a eso le llamamos una respuesta no convencional, no esperada, no algo que está en los planes de alguien, sino que lo mete en un plan absolutamente doloroso, pero es un aprendizaje al fin. Desarrollemos esta palabra. Le invito a compartir y a desarrollar esta palabra conmigo. Déjeme subtitular esto: la espera de la respuesta es la prueba que evidencia nuestra fe. Es sugerente el título, entonces déjeme repetírselo. La espera de la respuesta es la prueba que evidencia nuestra fe. O sea, no hay algo que manifieste con mayor claridad nuestra fe que saber esperar en Dios. Absolutamente. Veamos el verso 1 del capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Tocante a mi queja. El verso 2 dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra, y el que leyere en ella. Verso 3: aunque la visión tardare aún por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda no tardará. Miremos en esta primera parte, miremos la actitud del profeta. Atrás quedaron las dudas y la ansiedad del primer capítulo. Esta visión fragmentada y la impaciencia de no poder obtener una respuesta del cielo, aun cuando hacía él el ejercicio de importunar a Dios a través de la oración. Aquí vemos una actitud correcta del profeta mientras espera una respuesta de parte de Dios. Déjeme leer este verso que lo encontré muy interesante en otra versión. Y dice más o menos así: estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto,
para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mi queja. Y este nos da, de alguna manera, un sentido un poco más fiel al original. Entonces, aquí vemos una alta expectativa del profeta por una respuesta muy distinta a la demanda, y a la perturbación que le producía ver lo que estaba viendo en relación a su pueblo. Lo más probable es que las circunstancias estaban hablando de forma incorrecta a su vida y estorbaban el ser testigo de lo que Dios haría para solucionar esa dificultad. Déjeme detenerme un poco aquí en este paréntesis, porque saben que las circunstancias, y especialmente cuando afectan nuestra emocionalidad, tienen la facultad de distorsionar la realidad y de no permitirnos ver lo que Dios realmente quiere hacer en medio de esa circunstancia. Déjeme cerrar el paréntesis. Escúcheme, él deja ver aquí el anhelo que tiene por que Dios le sorprenda con la respuesta. Él está en una actitud vigilante, despierta, pues de pie. Está de pie. El centinela, como dice la Escritura, le pone en una posición privilegiada de observación. ¿Sabe por qué? Porque los centinelas están en lugares altos y están mirando todo alrededor. Tienen periféricamente una visión más alta. Ese es el sentido que esa versión y el original le quiere dar a la actitud que tiene el profeta frente a la respuesta inminente que obtendrá del cielo. Ahora, lo más probable es que él sentía en su corazón la responsabilidad frente al pueblo. Él vio la condición y ahora está a punto de recibir la respuesta. Es casi una expectativa de sobrevivencia para los ciudadanos de Judá, y especialmente en la responsabilidad que el profeta sentía porque él estaba viendo la aflicción del pueblo. En Ezequiel encontramos una palabra que nos deja una sensación parecida en relación al profeta. Es al punto de demandar sobre la sangre del otro. Hay una responsabilidad que está sintiendo Habacuc en este entusiasmo de esperar la respuesta que Dios tendrá sobre la queja que él tenía. Ezequiel 3, 17 al 21 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le habrares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré sobre tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiese de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¡Wow! Puse este pasaje, ¿sabe? Para darnos a entender o para explicar de mejor manera lo que el profeta Habacuc estaba sintiendo en esta expectativa, como digo, que tenía de la respuesta de Dios, pero también de la responsabilidad de ser el profeta de ese tiempo y de esa historia particular que estaba viviendo en ese contexto. Aquí también vemos a Habacuc no solo como un intercesor, sino también como un centinela atento a las señales del tiempo y de la historia de la humanidad en la que él está viviendo. Isaías nos dice algo interesante en relación a eso. Dice: porque el Señor me dijo así, ven, pon centinela que haga saber al pueblo lo que ve. Por lo tanto, la disposición o la actitud de Habacuc era correcta. Era correcta. Entonces déjeme hacer una aplicación aquí. Habacuc ya no está atrapado en el problema.
O sea, él se distancia, sino que se encuentra maravillado por la expectativa de la respuesta de Dios. No se detiene a ver el problema, sino a ver el propósito que hay detrás del problema. Porque frente a cada problema, si entendemos la soberanía de Dios, hay un propósito y una respuesta que vendrá. Entonces la aplicación, lo que nos muestra este versículo es que debemos tener una actitud correcta y de acuerdo a las circunstancias, porque Dios no permanece en silencio para quien tarde o temprano en su vida ha aprendido a esperar en Dios. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser proporcional al impacto de la palabra. Y por eso es interesante analizar la actitud que tenía Habacuc frente a la respuesta de Dios. Pero escúcheme, porque aquí podemos nosotros hacernos múltiples preguntas, pero quiero solo dirigir la reflexión en este sentido. ¿Cuál es nuestra expectativa frente a las oraciones que hacemos? Frente a las peticiones que tenemos. ¿Cuál es nuestra actitud? Y lo segundo, ¿cuál es la sensación que vamos sintiendo frente a la respuesta que el Señor nos va a dar, evidentemente, si sabemos esperar en Él? Y aquí me quiero adelantar un poco en este sentido, porque, ¿sabe? A veces nosotros oramos sin esperar una respuesta. Y a veces, queridos hermanos, no guardamos esta expectativa que nos muestra este versículo 1 del capítulo 2. Esa expectativa que Habacuc tenía para decir que Dios le va a responder. Y además, Dios iba a responder a su queja. O sea, había una especificación en relación a la respuesta. Por lo tanto, la oración, el importunio que había de la oración que hacía Habacuc era trascendente. Por lo tanto, la actitud que él tenía era de esperar una respuesta, pero proporcional, como digo, al calibre de la circunstancia en la que se estaba viviendo. Por lo tanto, nosotros no podemos ser displicentes a la oración. Por lo tanto, tampoco podemos ser displicentes en espera de la respuesta. Nuestra vida debe pasar de este plano, de este sentido religioso, plano de la situación. Aquí Habacuc le está poniendo todo. Perdóneme y deje expresarlo así. Él está poniendo toda la carne a la parrilla aquí. Él está sencillamente apostando en la actitud, en la forma, en el sentido, pero también en la responsabilidad, esperando la respuesta de Dios. Entonces la pregunta es, ¿tenemos la misma actitud en nuestra relación con Dios? No me diga nada. Vamos al verso 2. Porque en el verso 2 encontramos, en estos 2 y 3 encontramos una respuesta. Y Jehová me respondió y me dijo. Aquí encontramos una respuesta. Por fin, hermanos queridos, por fin, pareciera que se oyera en la vida de Habacuc, por fin. Entonces Habacuc dice, Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra. Y el que leyere, para que el que la leyere en ella. Mire, déjeme ponérselo de esta forma. Aquí lo que Dios hace es lanzar una campaña publicitaria a escala generacional. Las tablas son las palomas de hoy. Usted en las campañas políticas, usted va a ver esas pancartas que hay de los candidatos. Mire, lo que el profeta Habacuc está haciendo eso. Está diciéndole, Dios está diciéndole al profeta, mire, hazte una paloma,
Hazte una tabla, escribe lo que la gente debe saber en relación al sermón, en relación a la respuesta, en relación a la palabra. La verdad es tan potente que necesita ser puesta a la vista de todos. Es una respuesta pública, es una verdad pública que necesita ser conocida por todos. Y por eso le está diciendo, públicala. Públicala. Con urgencia, públicala. En otras palabras, el mensaje debe estar en las plazas, en las calles, en los centros comerciales, en los centros educacionales, en los centros donde se hace la política. En todo lugar debe estar este mensaje. Eso es lo que le está diciendo. Escríbelo. Hazte tablas y escríbelo, publicítalo. El mensaje es claro y contundente y debe ser conocido. Y debe ser conocido, es importante, es trascendente y es genérico, como le voy a comentar. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la revelación que Dios tiene desde el profeta o desde la mirada de la realidad y el contexto en el que está viviendo Judá en ese entonces? Entonces viene como una voz potente en el mensaje y dice, mas el justo por la fe vivirá. ¡Wow! Escúcheme, hermano, ¿sabe por qué? Porque pareciera que el cielo se abre, pareciera que la realidad en la que estaba viviendo el capítulo anterior a Habacuc se disipa. ¿Sabe por qué? Porque Dios trae una realidad a su vida y con la misión de publicarla extraordinaria y que va a topar a generaciones y generaciones. Va a ser justo, por la fe vivirá. En los tiempos de Habacuc se necesitó este mensaje. En la historia oscurantista de la historia de la iglesia se necesitó este mensaje. En los tiempos de la reforma se necesitó este mensaje que usted tiene que saber y entenderlo muy bien. Mas el justo por la fe vivirá. Déjeme compartirle dos aspectos aquí de este potente mensaje que Dios habla acerca al profeta Habacuc. El Talmud asegura que la frase el justo por la fe vivirá se contienen los 613 preceptos dados en el Sinaí por Dios a Moisés según la tradición judía. Usted sabe que el Talmud es el escrito de mayor influencia que tenían los judíos hasta el día de hoy. Y dice que esta frase lo que hace es contemplar o incluir los 613 preceptos dados ahí en el Sinaí. ¡Wow! O sea, cuando un judío puede oír esta frase, mas el justo por la fe vivirá, ¡wow! Es una cosa que impacta profundamente el corazón. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y él cita esta frase de Habacuc como está escrito, el justo por la fe vivirá. El griego usa la palabra ekpisteos como la reserva de donde se sacan las fuerzas. Por eso que la interpretación posible de Habacuc es el justo vivirá. Es decir, se salvará de la ruina del cautiverio y de otras calamidades por su fe en Dios. Esa es la frase que dice el justo por la fe vivirá. La segunda acepción que quiero compartirles de esta frase es que el contexto o el aspecto que topa aquí es tan general o tan central, que lo voy a compartir un poco más adelante. Es tan central porque en el fondo lo que hace es citar el Evangelio, hace relación al cuadro de la cruz del Calvario, porque la causa de la justificación es el sacrificio de Cristo, la muerte sustituta de Cristo.
En otras palabras, cuando el Señor nos declara justificados, lo hace a través de la cruz y a través de su sacrificio. Entonces cuando Él dice, mire, el justo por la fe vivirá, el que fue justificado. En 1 Pedro 2:24 dice, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida seamos sanados. Esta visión del profeta Habacuc apunta al futuro y presente, el glorioso propósito de Dios Todopoderoso de realizar su redención a todos aquellos llamados mediante la fe como un acto de gratuidad que excluye cualquier pretensión de algún mérito. O sea, escúcheme, lo que él está diciendo aquí, la justicia ha venido por la cruz y el sacrificio de Cristo. Y la fe es un regalo de Dios. Por lo tanto, no hay mérito absoluto en nadie, sino en Dios. Sino en Dios. Por lo tanto, si lo llevamos al contexto de Habacuc, de la profecía de Habacuc, lo que él nos está diciendo, lo que salvará la vida de una persona del dolor y de la ira venidera, tiene que ver con la fe. Esa fe que Dios te regaló, que te conecta a partir de la justificación. Es profundo, hermano mío. Y quizás las palabras que estoy pronunciando ahora no pueden reflejar todo el impacto que tiene, mas el justo por la fe vivirá. Es interesante. Déjeme profundizar el verso 2 al 4 y déjeme subtitularlo en relación a que la realidad y el resultado de la respuesta es nuestra esperanza para la vida. El verso 4 dice, el verso 4 se ha transformado en un lema de la iglesia: el justo por la fe vivirá. No solo es central en el libro de Habacuc, sino es uno de los temas centrales de la Escritura. Y lo vamos a encontrar en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11, en Hebreos 10:38. Es como la síntesis del plan de salvación. Es como la síntesis, ¿sabe de qué? De la redención del hombre. Para algunos, el anuncio se presentaba con dureza, mientras que para otros era lleno de esperanza. El justo por la fe vivirá. De ahí que encontramos en este verso 4 un contraste entre el soberbio y el justo. Aquí pareciera que Dios divide el mundo en dos tipos de personas. Y estos obviamente reaccionarán en forma distinta frente al mensaje. Unos son los que creen en Dios por la fe y otros que creen en su arrogante confianza en sí mismo. Y recuerden que el contexto está hablándole a creyentes. Frente al problema, estos dos tienen una forma distinta de enfrentarlo. Nuestra creencia determina nuestras relaciones, nuestras reacciones. Y nuestras reacciones nos demuestran la calidad de nuestra creencia. Déjeme repetirle esto, por favor, para que se quede grabado en su memoria y en su corazón. Nuestra creencia determina nuestras reacciones, y nuestras reacciones nos demuestran la calidad de nuestra creencia. Si en nuestra arrogancia, como digo, decidimos confiar en nuestras propias soluciones, entonces no llegaremos a la solución cabal de las dificultades, porque el hombre soberbio no se sacia con nada. Nada es suficiente. Ninguna respuesta es satisfactoria.
Por lo tanto, el hombre soberbio no se sacia con nada. Jamás va a poder ver el mensaje de Dios y la solución, que en este caso es poco convencional, pero es la solución, porque detrás de la solución está el propósito de Dios. Entonces, esta parte nos invita a considerar el glorioso propósito de Dios de salvar al hombre mediante la fe y no por pretenciosos méritos que el hombre pretende tener. La fe es un don gratuito, ya lo dije. Entonces, el gran cartel es un llamado a no sucumbir por la falta de dependencia de Dios, a no enderezar nuestro caminar en fe y por fe. Ese es el letrero, eso es lo que Dios le está diciendo a Habacuc que escriba. El profeta poco a poco se va dando cuenta, como nosotros también deberíamos darnos cuenta, de que el mayor problema no son los caldeos, no son las cuentas por pagar, no son los cobros indebidos, no es el caos de la ciudad, no es la crisis moral, sino la confianza desmedida en nosotros mismos, la pérdida del coraje para seguir descansando en la soberanía de Dios, que nos debe hacer esperar en su respuesta y poner nuestra mirada en Dios y no en las capacidades o en las soluciones que pensamos tener. Por lo tanto, esta sección que nos regala en este tiempo nos debe hacer pensar en lo siguiente. Como conclusión, querido hermano, el que tiene la posibilidad de esperar en Dios no se quedará sin respuesta. Absolutamente. Si aprendemos a confiar en la soberanía de Dios, no seremos confundidos. Si somos capaces de entender que el justo vivirá por la fe, y no por lo que cree tener, no por lo que cree construir, no por lo que cree en capacidad, no por lo que puede ver en las circunstancias, no por lo que pudiera presentarse en la sociedad. No, el justo será librado por la fe, el justo vivirá por la fe. Y la cuarta cosa, querido hermano, es que usted necesita fabricar estas tablas. Necesita entrar en la campaña publicitaria del profeta Habacuc y decir este mensaje, escribirlo de generación en generación, de escribirlo y de publicarlo en todos los lugares donde vaya, con toda la gente que logre usted topar, ¿sabe? Debe sonar profundamente en nuestro corazón, porque es el tema central, no solo de Habacuc, sino de la historia de la redención. El justo por la fe vivirá. Querido hermano, no hay ninguna otra posibilidad, sino que el justo vivirá y será librado por la fe en el Hijo de Dios, en la justificación de la cruz. Ahí seremos librados. Por lo tanto, el justo vivirá por su fe. Oremos. Señor, te damos gracias. Señor, porque este mensaje, el núcleo de esta sección, tiene que ver con el mensaje y la respuesta que Dios le da a Habacuc en su crisis, en su dificultad. Y lo que el Señor plantea es que primero esta salida a la dificultad se haga pública. Sea pública. La única forma de huir de la ira venidera
es la fe. Entonces que se haga público. Y la segunda cosa que aquí le exhorta y le dice, este es el mensaje, esto es lo que debes publicar, esto es lo que debes predicar, esto es lo central, lo medular. Es que el justo por la fe vivirá. Y Señor, gracias porque este mensaje lo podemos recibir a partir de la actitud correcta que podemos tener frente a la crisis. El que equivoca la actitud no podrá recibir el mensaje. Y la actitud de Habacuc fue la correcta porque primero él supo esperar en Dios. La segunda es que la expectativa que tenía era altísima. La expectativa que tenía frente a la palabra, frente a la respuesta de Dios que era inminente por causa de su oración y de su queja, como dice el mismo texto, Señor, eran acorde. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es tener la actitud correcta frente a la oración, frente a las circunstancias en las que vivimos. La actitud correcta, ¿para qué? Para esperar esta respuesta que Dios, si hemos sabido esperar en Él y si no nos hemos provisto nosotros de una respuesta causada por el corazón torcido que tenemos, Señor, esa respuesta vendrá a nuestro corazón como un bálsamo. Porque en medio de ese contexto, en medio de esa dificultad horrible que estaban por vivir, Dios habla a Habacuc como Dios te habla a ti hoy. Y el mensaje es, el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si puedes ver algo en las circunstancias en las que estamos viviendo en medio de esta pandemia, por favor, que durante tu semana, sobre todo cuando se puso en cuarentena hoy Valparaíso y Viña, por favor, que la única voz que se pueda oír en tu corazón, el justo por la fe vivirá. Dios te bendiga. Un abrazo. Que tengas una buena semana.